soy Carlos Orellana, soy gastropediatra del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Soy, ya varios me conocen, soy médico de emergencias internas, creo que con varios nos hemos visto. Y justo hace un par de meses conversábamos con varios chicos que era necesario ver el manejo de hemorragia digestiva, ¿no? Porque ha habido casos en piso que podríamos manejarlos de otra forma. Y creo que esta exposición nos va a ayudar bastante sobre eso. Al final, la exposición es corta, la he dividido porque hay hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, pero vamos a enfocarnos ahora en hemorragia digestiva alta, ¿ya? Para empezar, tenemos que saber diferenciar las causas más comunes y menos comunes de la hemorragia digestiva. Tenemos que saber formular un plan diagnóstico y ver los problemas que podríamos añadir en eso, ¿no? Por favor, ¿podrían apagar los otros micrófonos? Ya, ahora sí. Ya. Y describir las nuevas técnicas y limitaciones para las identificaciones del sangrado, ¿no? Entonces, vamos a ver que el sangrado del tubo digestivo es infrecuente en la parte pediátrica, aunque la mayoría de causas no ponen en riesgo la vida del paciente, pero debemos tener un enfoque que permitan al médico realizar un diagnóstico temprano y valorar la severidad del sangrado, así como selección de estudios complementarios diagnósticos y terapéuticos. Para empezar, es importante saber bien claro las definiciones, ¿no? Tenemos que saber qué es una hemorragia digestiva alta, una hemorragia digestiva baja, qué es un sangrado oculto en heces. Entonces, tenemos que ver que la hemorragia digestiva alta es cuando el sangrado es por encima del ángulo de Treitz. Cuando es por debajo, es una hemorragia digestiva baja, y un sangrado oculto es cuando no es visible a los ojos, ¿no? En cual usualmente podemos encontrar pacientes con anemia severa y usualmente por deficiencia de hierro. Si lo queremos dividir en porcentajes, vamos a ver que el 10 al 20% de las hemorragias digestivas van a ser altas, un 30-40% van a ser bajas, y específicamente de colon van a ser casi un 50%. Es importante estos conceptos, como decía, ¿no? Porque si nosotros diferenciamos bien qué es una hematemesis, qué es una melena, qué es una hematoquesia o rectorragia o sangrado oculto en heces, vamos a saber específicamente a qué nivel podría estar el sangrado, y en base a eso podríamos saber cómo manejar al paciente. Muchas veces nos hemos confundido en las definiciones y hemos manejado no de forma adecuada. Entonces, la hematemesis puede ser la expulsión de sangre por la boca, que puede ser de diferente tipo de color. Puede ser un rojo rutilante cuando esta es de esófago, por ejemplo, o puede ser como pozos de café, como ustedes hemos escuchado, como vómitos porráceos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una digestión por las enzimas gástricas a nivel de cavidad gástrica, o un sangrado de duodeno, ¿no? Y pueden ser melenas cuando ya hay un sangrado más o menos entre el 50 y 100 mililitros o un 2% del volumen sanguíneo. Es importante saber qué es una melena, porque muchas veces nos hemos confundido una deposición negra, marrón, con melena. Entonces, la melena es una deposición alquitranada, es una deposición tipo diarreica, que usualmente va a tener un olor muy fétido. Muchas veces nos hemos confundido con deposiciones formadas que son negras, y habitualmente esas no son melenas. Entonces, es importante esto, ¿no? Y lo otro que también quería comentarles es que el colocar agua oxigenada en las heces no te dice si realmente es un sangrado o no, porque usualmente nosotros en varios alimentos consumimos hierro, entonces esto va a reaccionar con el agua oxigenada. Entonces no es muy significativo colocar agua oxigenada en las deposiciones. Que lo podemos hacer, sí, que esta va a burbujear, puede burbujear, pero esto no te da, ¿cómo diríamos? Tiene alta sensibilidad pero poca especificidad frente a un sangrado. Entonces, si hablamos ya de hemorragias digestivas bajas, vamos a ver que el paciente puede tener una hematoquesia o una rectorragia, ¿no? En el cual es un sangrado rutilante, y en el cual también tenemos que evaluar cómo es
cómo es el tipo de sangrado, porque ustedes habrán escuchado también un sangrado tipo grosella, que usualmente puede ser por otro tipo de patología como una intusión intestinal, ¿no? Y el sangrado oculto en heces usualmente es un sangrado intermitente o continuo que podremos llegar al diagnóstico con un estudio Tevenon, ¿no? Ahora hay varios estudios Tevenon que supuestamente ya están entrando al mercado, como un Tevenon inmunológico y no inmunológico. Lo que realmente hacemos en el hospital es el Tevenon no inmunológico, en el cual requiera una dieta Tevenon, ¿no? Que es por 3 días, pero actualmente ya manejamos exámenes inmunológicos en los cuales no se requiere este tipo de dieta. Entonces, para entrar ya al manejo, he tratado de esquematizarles un manejo a lo cual ustedes ya han visto, ¿no? Entonces, no les voy a presentar puras letras, vamos a tratar de esquematizarlo un poquito más vistoso, en el cual varios de ustedes han hecho el BLS, el PALMS. Entonces, este gráfico no es poco común, es un gráfico común en el cual van a ver la evaluación inicial del paciente. Entonces, esta evaluación inicial del paciente lo podemos valorar para todo tipo de patologías. Entonces, cuando ingresa un paciente a la emergencia o cuando ustedes son llamados a piso por un paciente, siempre, en todo paciente se tiene que hacer la impresión inicial. Entonces, cuando ustedes hagan un BLS o un PALPS, eso es lo primero que les van a enseñar. Entonces, ¿qué es la impresión inicial? Tenemos que ver el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? El triángulo de evaluación pediátrica vamos a ver la apariencia, el esfuerzo respiratorio y la parte de la circulación. Si este paciente tiene una alteración en esto y el paciente requiere un inicio de RCP, bueno, va para este lado, ¿no? En el cual ya ustedes saben cuál es el manejo de RCP, creo que ya varias veces han tocado este tema. Donde nos vamos a enfocar nosotros en esta parte, ¿no? En cual el paciente aparentemente está compensado, hemos visto que la vía aérea no está tomada y la parte de perfusión tampoco, en el cual vamos a hacer una evaluación primaria, una evaluación secundaria, diagnóstico, identificar e intervenir el problema en ese momento. Entonces, como les comentaba, vamos a hacer una evaluación primaria en el cual vamos a ver el ABCD. En la evaluación primaria siempre se mira vía aérea, cómo está la respiración, circulación, déficit neurológico y si ha habido alguna exposición en ese momento. En la evaluación secundaria vamos a ver una evaluación, hacer una historia clínica y un examen físico a profundidad. Y el examen diagnóstico, algunas pruebas para identificar cuál es el problema en ese momento, ¿no? Entonces, como ustedes ven, todo esto es lo que ustedes hacen en emergencia todos los días. Entonces, capaz no algo esquematizado, pero eso es lo que hacen todos los días ustedes. Entonces, esto es de todos los días en la emergencia con lo cual ustedes manejan a sus pacientes, ¿no? Entonces, yo he tratado de que esto lo asocie a hemorragia digestiva, en el cual vamos a ver qué cambios podríamos tener. Entonces, como les comentaba, la evaluación primaria, ¿qué es? Identificar el ABCD, ¿no? La vía aérea, buena circulación, déficit neurológico y la exposición. Entonces, frente a esto, es importante saber siempre la frecuencia cardíaca y respiratoria de acuerdo a edad. Cada uno tiene diferente tipo de frecuencia cardíaca. No es lo mismo evaluar un paciente de 1 año, en el cual vemos una frecuencia cardíaca en 130, que un paciente de 12 años, en el cual también vemos una frecuencia cardíaca de 130. Entonces, si nosotros comparamos estos pacientes, posiblemente en el 130 sí va a haber una repercusión hemodinámica frente a un sangrado, a diferencia de un paciente de 1 año que está con 130 y no ha habido una repercusión. ¿Por qué? Porque capaz el sangrado que tiene en ese momento no es muy significativo, ¿no? Eso también puede ser afectado en la parte respiratoria y por eso es muy importante saber la frecuencia respiratoria de acuerdo a edad. Y aún más importante es ver las presiones, ¿no? Esta es una forma de sacar las presiones rápido, tanto para ver el percentil del límite inferior, tanto para 1 mes, 1 año, 10 años, ¿no? Entonces, a veces va a ser difícil recordar todo eso, ¿no? No se les pide eso, ¿no? Pero siempre tienen que tener capaz en el cuaderno, en una hoja, en algo anotado, que les va a servir bastante para diferenciar si es un paciente que está en fase de descompensación o es un paciente que tuvo una hemorragia que no es significativa. Entonces, ya llegando a la evaluación secundaria,
vamos a ver que tenemos que hacer una buena historia clínica y una buena anamnesis al paciente. Tenemos que ver cómo es el tipo de deposiciones, por ejemplo, en este momento, si es una melena o no es una melena. ¿Por qué? Porque estas se pueden confundir. Se pueden confundir con medicamentos, ya sea con el uso de rifampicina, ampicilina, sal de bismuto, carbón activado o hierro. Muchas veces nos ha pasado que hay pacientes de 5 o 6 meses con deposiciones negruzcas. ¿Por qué? Por el consumo de hierro. Entonces es importante siempre preguntar qué medicamentos y qué alimentos ha consumido. Y siempre también ver si este sangrado es extradigestivo, ¿no? Capaz varices nasales que ha condicionado a una deglución de sangre y estos posiblemente vómitos porráceos o algún problema respiratorio. Es importante también saber los antecedentes inmediatos y antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden ser posépticos, pueden tener antecedentes ya de dolor abdominal o vómitos de hace varios días asociados a fiebre. Entonces, ¿qué vamos a tener frente a un paciente? Posiblemente una infección severa, una sepsis, punto de partida abdominal, que esté condicionando el sangrado en este paciente, ¿no? O pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales crónicas como antecedentes familiares. Entonces, si nosotros ya hemos preguntado todo eso al paciente y empezamos a hacer un examen físico, el examen físico, ¿por qué es tan importante? Porque nos ayuda a diferenciar si es un paciente con una hemorragia varicial de no varicial. ¿Y por qué es importante? Por un preciado medicamento que podemos usar en pacientes con enfermedad varicial, que es el octreotide. A diferencia del no varicial, que usualmente usamos omeprazol a dosis altas. Entonces, ¿cómo diferenciar si es un paciente patópata o no? Haciendo un examen físico desde la cabeza hasta los pies, en el cual vamos a ver que un paciente con hepatopatía asociada a una hemorragia varicial, vamos a ver que el cabello es quebradizo, una piel medio ictérica, un tinte ictérico, podemos encontrar telangiectasias en el paciente, vemos a nivel de tórax una ginecomastia, un abdomen bastante distendido con circulación colateral, como una cabeza de medusa, ¿no? Podemos encontrar un hígado pétreo, un hígado duro, podemos encontrar un vaso inmenso. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Por una hipertensión portal, ¿no? Entonces vamos a ver, o un abdomen distendido, porque capaz el paciente tiene una citis en ese momento. Podemos encontrar contractura muscular, que es la contractura de Dupuytren, podemos encontrar eritema palmar y podemos encontrar atrofia testicular. Entonces, esta clínica es rápida. Cuando ustedes evalúan y ustedes inconscientemente hacen todo esto, evalúan rápido todo esto. ¿Para qué? Para que puedan ver si el paciente es un hepatópata o el paciente no es un hepatópata y ha tenido hemorragia por algún otro motivo. Esto ya ustedes saben para clasificar cómo se llama el tipo de hemorragia y el grado de hemorragia que tiene el paciente, así es que no lo voy a repetir. Entonces, vamos a la fase o las evaluaciones diagnósticas. Como están viendo, estamos yendo paso por paso. La evaluación primaria que ya hicimos, la evaluación secundaria, ahora iremos a la evaluación diagnóstica, en el cual vamos a tomar al paciente de forma rápida un grupo factor, hemogramas, estudio de coagulación, función hepática, un AGA, glucemias y función renal. ¿Por qué es todo esto? Como les comentaba, nos podemos chocar con un paciente, si no es una hepatopatía, un paciente séptico, un paciente con una úlcera gástrica, un paciente en el cual, si es hepatopatía crónica, vamos a tener alteraciones de las transaminasas, por ejemplo, ¿no? La función renal INR va a estar elevada. Por ejemplo, estos pacientitos con hepatopatía pueden ser un hiperesplenismo, o si es hepatópata, es hiperesplenismo, y si es hematológico, es una pancitopenia, ¿no? En el cual vamos a encontrar plaquetas bajas, hemoglobina baja y leucocitos bajos, ¿no? Entonces es muy importante el estudio de inicio frente a este paciente. Entonces, pero ¿a qué pacientes? Siempre han comentado, ¿a qué pacientes le hacemos endoscopía frente a una hemorragia digestiva? Entonces, no a todos los pacientes se les hace endoscopía. Este es un artículo bonito, es un poco ya antiguo, de 2015, pero nos ayuda como punto de partida para ver si el paciente necesita una endoscopía, ¿no? Esto es un estudio que hicieron en el cual encontraron factores de riesgo y qué pacientes necesitaban una endoscopía. Eso les traigo, ¿por qué? Por la alta especificidad que tiene para hacer una endoscopia a un paciente. Tiene una alta especificidad que significa que tiene valor
predictivo positivo muy alto. Entonces, si este puntaje, que es más o menos 24, tiene un corte de tu paciente, realmente necesita una endoscopía, pero capaz no una endoscopía de forma inmediata dentro de las 24 horas. Recuerden que un paciente con sangrado digestivo no necesariamente requiere una endoscopía de forma inmediata. ¿Por qué? Porque no hay un gastroenterólogo las 24 horas. Entonces, ¿cuál es nuestra función como pediatras? Nuestra función es estabilizar al paciente y ver si realmente requiere o no una endoscopía. Para los cuales vamos a tener un puntaje de máximo de 24 con un corte de 8, en el cual vamos a ver ya una historia preexistente. Vamos a ver si ha habido presencias de melenas o historias de matemesis, los cuales les dan un puntaje de 1 cada uno. Pero si ya vemos, por ejemplo, un llenado capilar prolongado, eso nos puede llegar hasta 4 puntos. O si tenemos una frecuencia cardíaca 20 más de la normal, que nos podría dar un punto, ¿no? Pero si tomamos un control de sangre y vemos ya con una caída de hemoglobina de 2 miligramos por decilitro, nos dará un puntaje de 3. Y si ya estamos poniendo bolos, transfusiones o algún otro derivado, nos da un puntaje alto que puede llegar hasta 4, ¿no? Entonces, con un puntaje de 8, automáticamente ustedes pueden sustentar a su asistente o ustedes mismos que el paciente ya requiere un manejo endoscópico dentro de las 24 horas, ¿no? Y para que sea evaluado por gastroenterología. Entonces, como ya hemos visto, esto es muy importante que lo tengan porque con esto pueden dar base a solicitar una endoscopía dentro de las 24 horas. Hay otros estudios inmediatos también que se pueden tomar, por ejemplo, como una radiografía, en el cual podemos ver, capaz el paciente ha consumido un cuerpo extraño que ha lacerado el esófago y está vomitando sangre, o capaz el paciente tiene una úlcera gástrica o ha oído una perforación, en el cual vamos a encontrar neumomediastino o neumoperitoneo. Vamos a pedir una ecografía abdominal para ver cómo está el compromiso hepático, cómo está ese hígado, cómo está ese vaso, o si también nos puede ayudar a una imaginación intestinal. Una tomografía para ver si hay alteraciones vasculares o tumores. Podemos hacer un tecnesio 99 para ver si hay divertículo de Mecke o una angiografía, ¿no? Entonces, todos esos estudios son paso por paso, ¿no? Lo importante, lo que tenemos a la mano, que es una radiografía y una ecografía frente a este paciente. Entonces, ya hemos hecho la evaluación primaria, ya hemos hecho la evaluación secundaria. Entonces, ¿qué con todo esto que nos falta? Identificar. ¿Qué vamos a identificar? ¿Qué es lo que está causando el sangrado al paciente? Entonces, vamos a ver que las condiciones clínicas son poco comunes, pero potencialmente graves, que más o menos la tasa de mortalidad en esos pacientes puede llegar hasta 15% si no hacemos nada. Entonces, lo podemos clasificar en infantes, pacientes de 2 a 5 años y pacientes mayores. En pacientes infantes, aunque ustedes no crean, hay gastritis por estrés en pacientes sépticos. Estos pacientes sépticos que ustedes le ponen su sombrita y tenemos residuos porráceos. Pacientes con deficiencia de vitamina K. Por ahí se olvidaron y no le pusieron su vitamina K y días posteriores está consangrado o con alteración del INR. O pacientes con trauma, ¿no? Después, entre 2 y 5 años vamos a tener pacientes con esofagitis, pacientes con varices esofágicas, Mallory Weiss, esos pacientitos que están con intoxicaciones alimentarias o que están de forma constante vomitando y por ahí al último vómito empieza con vómitos rutilantes o vómitos porráceos, ¿no? Entonces nos asustamos, pero realmente, ¿qué es un Mallory Weiss? Gastritis, úlceras gástricas, duodenitis, ingesta de cáusticos o algún cuerpo extraño que usualmente podría condicionar a una laceración, ¿no? O esos pacientes que usualmente están tomando antiinflamatorios o antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y pacientes mayores ya las mismas causas, solo que se agregue hemofilia y en la parte baja pólipos rectales, telangiectasias o alguna fístula o alguna alteración de coagulación. Entonces, si nosotros, esto es un estudio en el cual vieron cuál es la causa más frecuente de sangrado, en el cual vamos a ver que la causa más frecuente son las varices esofágicas, ¿no? Entonces, en todos los pacientes, siempre las varices esofágicas han sido una causa frecuente de hemorragia, entonces es importante siempre, por eso les recalco, cuáles son los sitios de hepatopatía que tendremos que buscar en el paciente. Encontraron estos pacientes en hematemesis casi en un 73%, melena un 21%,
Y, y estos usualmente experimentaron un dolor epigástrico con una sensibilidad a la palpación abdominal y mareos, ¿no? Entonces, siempre es importante, como les comento, hacer la diferencia de hemorragia varicial y hemorragia no varicial. A pesar de que voy a repetir varias veces, esto es importante, ese concepto. Cuando no son variciales, siempre buscar malformaciones vasculares, úlceras activas, ingesta de cáusticos, invaginocitos intestinales y enfermedades inflamatorias. ¿Y por qué son las hemorragias variciales? Usualmente son por hipertensión portal. Estas hipertensiones portales pueden ser por múltiples causas. Como ustedes saben, ahora, por ejemplo, no sé, hay un paciente, usualmente ve en gastro, pero también puede ver en otras medicinas pacientes con atresia de vías biliares, o pacientes con quista de colédoco, pacientes con Caroli, en el cual va a haber una obstrucción de la vía venosa, en el cual van a causar, ¿qué cosa? Una cavernomatosis portal, por ejemplo, ¿no? Que al final va a condicionar a qué? A una esplenomegalia, una hipertensión portal, y como colaterales a varices esofagogástricas, rectales, las cuales pueden condicionar a un sangrado. Esto es solo para que recuerden, también es un cuadrito de hemorragia digestiva baja, no vamos a explicar mucho sobre esto, pero es importante que recuerden, ¿no? También se puede dividir de acuerdo a edades, en el cual los infantes usualmente pueden ser por colitis no específica, fisuras anales, alergia a la proteína de leche de vaca, vólvulos, enfermedad de Hirschsprung, enterocolitis necrotizante. En pacientes mayores ya encontramos los pólipos, ¿no? Son frecuentes los pólipos rectales. Si ustedes, por ejemplo, miran a un pacientito de 5 años y les comentan, no, doctor, sale como un bultito morado, ustedes se evalúan, encuentran el bultito morado o eso es un pólipo, lo cual requiere extracción de ese pólipo. Lo bueno de todo esto es que la mayoría son hipertróficos, ¿no? Hiperplásticos. Entonces también vamos a encontrar fisuras anales en pacientes estreñidos, ¿no? Hace un par de días me llegó un paciente por sangrado rectal. Le hicieron tacto rectal, pero le dolía tanto que sugirieron ya no hacerle más tacto rectal. Pero lo que se olvidaron evaluar era cómo estaba el ano. Y evaluando solo el ano, se pudieron dar cuenta que era una fisura anal. ¿Por qué? Porque es un paciente estreñido. Entonces, estos pacientes estreñidos pueden condicionar muchas veces a fisuras anales. En pacientes, infecciones de enterocolitis. Entonces, ¿en qué pacientes vemos esto? Por ejemplo, pacientes, si les llaman de pacientes oncológicos, pacientes con neutropenia febril, lo frecuente es que tengan colitis, ¿no? Grosor colónico más de 4 milímetros con una ecografía y más de 3 milímetros con una tomografía nos condicionan una colitis. Entonces, estos pacientes que van a causar deposiciones líquidas con moco y sangre, con intenso dolor, que el único tratamiento en ese momento es el NPO y antibiótico, ¿no? También tenemos otras patologías como enfermedad de Meckel, púrpura Schole, síndrome urémico hemolítico, entre otros, ¿no? Y en pacientes mayores se repite todo como pólipos, enfermedades como enterocolitis infecciosa o como fisuras anales. Entonces, frente a esto, ¿cuál es el manejo cuando ustedes tienen un paciente? Entonces, nosotros tenemos un paciente, evaluamos las clínicas, la sintomatología, le tomamos un examen de base y le podemos poner una sonda, ¿no? Si este sangrado es escaso, no hay ningún tipo de sangrado, hacemos ¿cómo se llama? El score que les he comentado y no llega capaz llega a un score menos de 8, automáticamente este paciente está en condiciones de irse a su casa. Claro, de hecho con control posterior por gastroenterología, con pediatría, pero usted tiene la capacidad de ¿qué? De discernir si ese paciente sí o sí requiere una endoscopía. Si no lo requiere, en emergencia, tranquilamente ustedes pueden darle de alta. No necesariamente requiere quedarse hospitalizado. En cambio, los pacientes que sí hay un sangrado evidente con un score más de 8, usualmente tendrían que quedarse para una endoscopía durante las 24 horas. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho una evaluación primaria, secundaria, diagnóstico, hemos identificado el problema, ahora que solo nos falta la intervención frente a los pacientes. Entonces, en la intervención entre los pacientes tenemos que hacer que haya una recuperación o mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, tenemos que prevenir que haya un shock hipovolémico o resucitar este shock hipovolémico, tenemos que tratar algunos factores médicos para que no haya una perpetuación, que no perpetúe el sangrado, y si el tratamiento
casa médicamente, obviamente que después eso viene el intervencionismo, por eso tenemos que tener un radiólogo intervencionista en ese momento, y si no lo tuviéramos y el sangrado persistiría, lastimosamente tendría que ir a algo quirúrgico. Entonces, este gráfico también me agradó, por eso les traje, en el cual también vamos a ver también la evaluación inicial. Si es un paciente inestable, ustedes van a su algoritmo de PALMS, del ABC. Pero si es un paciente estable, en el cual le han tomado medicamentos y puede pasar uno de cuidados intermedios o quedarse en emergencia, ustedes automáticamente le dan IVPs. IVPs a su paciente. Y me preguntan, ¿cuánto es la dosis de IVP? Puede ir de 1 a 3 miligramos por kilogramo con una dosis máxima de 80 miligramos. No hay ningún problema en eso. Y siempre tratar de ver si es una hemorragia varicial o no varicial. Como les comentaba, si es varicial, automáticamente, aparte del omeprazol, ustedes le tienen que dar octreotide. Ahorita vamos a comentar cuánto es la dosis y por cuánto tiempo tendrían que darle. ¿Para qué? Para que este sangrado disminuya y puedan entrar a una endoscopía. ¿Qué pasa si nosotros o ustedes mandan interconsulta y quieren que el endoscopista ingrese en un paciente que está sangrando? Automáticamente no vamos a ver nada porque usualmente es puro sangrado. Cuando entramos a la endoscopía con hemorragia digestiva solo vemos sangre y no podemos hacer nada. Entonces, la forma o el pronóstico puede mejorar con este manejo inicial. IVPs, octreotide. Después ingresar y ver qué cosa tiene. Si es una varices, clampar la varices, hacer una enoligadura, una escleroterapia, o poner clips si hay un sangrado por una úlcera. Y si hay un resangrado, ¿qué tenemos que entrar? A cirugía. Si es un sangrado no varicial, tenemos varias opciones, ¿no? Si entramos a la endoscopía y no encontramos una causa aparente, podemos hacer una enteroscopía, una colonoscopía, una cápsula endoscópica, y si a pesar persiste el sangrado, podemos hacer una angiografía más una embolización, en el cual nos va a ayudar el radiólogo intervencionista. Y como les comento, si no hay radiólogo intervencionista en ese momento y el paciente depende o está en riesgo de continuar con el sangrado y posible fallecimiento, tendría que entrar a cirugía a buscar cuál puede ser la causa y posible resección si fuese a nivel colónico esofágico, ¿no? En la otra causa vamos a ver si estamos en endoscopía y encontramos una úlcera péptica o encontramos una malformación de Mallory-Weiss, una malformación arteriovenosa, una enfermedad de Mallory-Weiss o un Diffalow, una úlcera tipo Diffalow. ¿Qué tenemos que hacer? Epinefrina, termocoagulación, clips, y vemos si el sangrado se detiene o no se detiene. Si no se detiene, si el sangrado se detiene y no hay resangrado, ¿qué vamos a hacer? Continuar con IVPs, y usualmente en esos pacientes que hacen úlceras les tomamos una biopsia. ¿Para qué? Para descartar el Helicobacter pylori. Recuerden, la única causa o la única forma o la única indicación en gran porcentaje del manejo del Helicobacter pylori es por una úlcera gástrica. ¿Ya? No estén dando tratamiento a pacientes que no tengan nada de esto, porque ustedes van a encontrar bastantes pacientes pediátricos que van a tener Helicobacter pylori y no van a requerir tratamiento. ¿Por qué? Porque estos pacientes se van a volver a contagiar. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer un círculo vicioso de tanto tratamiento antibiótico en estos pacientes. Si el paciente resangra, tendremos que repetir la endoscopía, y si no mejora con la endoscopía, tenemos que entrar a una angiografía más embolización, y si no, a una cirugía, ¿no? Pero como les comentaba, si es una esofagitis erosiva, IVPs. Entonces, eso es por la parte varicial y no varicial. Si tenemos, por ejemplo, en la parte no varicial, vamos a ver si es un sangrado leve, moderado o grave, de acuerdo a lo que ustedes han estipulado en sus evaluaciones anteriores. Si es un paciente con algo leve, el tratamiento, y no requiere endoscopía, el tratamiento solo será una sonda nasogástrica o IVPs orales, y control con el especialista, ¿no? Si es moderada, de hecho que tenemos que colocar una vía periférica, expandir volumen, IVPs de forma endovenosa, laboratorios y una endoscopía dentro de las 24 horas. Pero ¿qué pasa si es grave? El paciente tiene que ir a UCI, tenemos que ver, ¿cómo se llama? Tenemos que asegurar una vía aérea, tenemos que tener 2 accesos venosos, tenemos que expandir el volumen, tenemos que estar tomando el grupo de factor,
tenemos que pedir paquetes globulares, colocar una sonda vesical nasogástrica y sostener al paciente y mantener que ésta vaya mejorando, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya ya un manejo de un paciente con una hemorragia digestiva moderada. Entonces, en la varicales, como les comentaba, el medicamento que tenemos a la mano es el Octreotide, y es un super medicamento que ahorita nos está ayudando bastante para la disminución del sangrado, que posteriormente nos ayudará a contar con escleroterapia o un banding, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mismo, el manejo de Octreotide. Muchos de nosotros ya sabemos usar Octreotide, pero es importante siempre cuando les digo que tienen que saber cuánto es la dosis máxima del medicamento y en cuánto tiempo pasar y cuándo suspender el medicamento, que es lo más importante. El Octreotide no es un medicamento de mantenimiento, es un medicamento para una fase aguda, eso tienen que recordar. ¿Por qué? Porque tiene efectos secundarios, te puede llegar un estreñimiento, una impactación fecal, te puede producir hiperglicemia, te puede llegar a muchas patologías el Octreotide. O sea, el Octreotide tiene múltiples efectos secundarios, por tales motivos es un medicamento de acción aguda. Entonces, el tratamiento, la dosis de este tratamiento es de 1 a 5 microgramos por kilogramo. Le pueden dar máximo 50 microgramos en 30 o 1 hora. Y después pueden dejar dosis de mantenimiento de 1 a 2 microgramos microgramo minuto, microgramo hora. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hemos empezado con 2, por ejemplo, y a las 24 horas evaluamos al paciente, ya no hay sangrado, automáticamente podemos bajar la dosis a 1. Y el tercer día podemos bajar capaz a 0,5 y posteriormente suspender. Entonces, el tratamiento no debe pasar de 3 a 5 días, máximo 5 días. El tratamiento por sí es un análogo de la somatostatina, va a disminuir el flujo sanguíneo esplácnico y va a ayudar a controlar el sangrado en ese momento. Por tales motivos es un tratamiento para manejo agudo. Bueno, esto ya es básicamente más para la profilaxis primaria, el evento de sangrado y la profilaxis secundaria, en el cual podemos usar propanolol en estos pacientes. Y en los pacientes que tengan una alteración a nivel del conducto venoso que conduce a una hipertensión portal, como una cavernomatosis portal, tienen que saber que hay una cirugía curativa que es el Mesorex, en el cual nos va a ayudar a curar al paciente, pero muchas veces como ver tanta alteración de esta vasculatura va a ser muy difícil la cirugía de Mesorex y ingresarán a otros shunts que posteriormente serán como manejos paliativos. Bueno, gracias. ¿Tendrán alguna pregunta? Creo que a David no se le escucha, doctor. David está hablando.